Mi nombre es Ayelen Campos Pérez, soy del Instituto Universitario de Puebla AC. Mi asesor es el profesor José Antonio Robles y voy a hablar sobre Alan Turing. Alan Mathison Turing nació en Londres, 1912, y murió en 1954 en Reino Unido. Pasó sus primeros 13 años en la India, donde su padre trabajaba en la administración colonial. De regreso al Reino Unido, estudió en el King's College y, tras su graduación, se trasladó a la Universidad estadounidense de Princeton, donde trabajó con el lógico Alonzo Church. Alan Turing destacó en los campos de las matemáticas, la lógica, la computación, la filosofía y la criptografía. Es reconocido por ser uno de los pioneros en las ciencias de la computación y por asentar las bases de la informática. También fue el primero en formalizar el concepto de algoritmo. Además, por todo ello, Turing tiene el honor de ser considerado el padre de la inteligencia artificial. Respecto a la inteligencia artificial, el científico ideó una prueba que lleva su propio nombre, conocida como el test de Turing. Es la prueba que mide la potencia de los ordenadores desde que fueron creados. Este test mide la capacidad de una máquina para hacerse pasar por un ser humano. Se realiza mediante una prueba conversacional entre un humano y una máquina. Si el humano es incapaz de distinguir entre ambos, se dirá que la máquina ha pasado el test de Turing, y podríamos considerar dicha máquina inteligente. El trabajo de Alan Turing también jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto que, se dice, sin sus aportaciones no habría sido posible para los aliados ganarla. Ideó el modo de descifrar los mensajes encriptados por la máquina Enigma empleadas por los servicios nazi de comunicaciones. Ideó los sistemas de localización que permitió descubrir la posición de la potente flota de submarinos alemana. En efecto, Enigma fue la máquina que puso en jaque al ejército aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Dotada de 3 rotores internos, un teclado, un conjunto de luces y un complejo sistema de cableado, permitió crear una técnica de encriptación de mensajes conocida como cifrado polialfabético, permitiendo crear complejos sistemas de sustitución en los mensajes intercambiados por los alemanes. Sin el trabajo de Alan Turing, que quizá nunca se hubiera llegado a saber cómo funcionaba Enigma. Turing pensó en una computadora que resolvería cualquier problema, siempre que ese problema pudiera traducirse a expresiones matemáticas y luego reducirse a una cadena de operaciones lógicas con números binarios, en la que solo cabían 2 decisiones, verdadero o falso. La idea era reducir todo, cifras, letras, imágenes, sonidos a unos y ceros, y usar una receta, un programa, para resolver los problemas en pasos muy simples. Había nacido el ordenador digital, pero de momento solo era una máquina imaginaria. La máquina de Turing funcionaba con números computables, los que se pueden calcular de manera objetiva mediante una fórmula matemática y en el umbral de un tiempo razonable. En este contexto, es básico que se adapte a 2 problemas concretos. El de la decisión. Cada respuesta está precedida por una serie de elementos de cálculo previos, que pueden ser respondidos dicotómicamente como sí o no. Y el de la parada. Reconocer si las respuestas finales son realmente posibles o si el sistema quedará condenado a procesar la orden
en un ciclo infinito. Esto es, que existía un algoritmo concreto para aquello que se pretende conocer. Una máquina de Turing está diseñada para el grabado de una muestra concreta de símbolos o números, cuyo universo posible suele recibir el nombre de alfabeto. Cuando funciona con código binario, su alfabeto total es de 2, 0 o 1, pero puede ser amplio, como se estime adecuado para la función a realizar. El cabezal solo podrá reproducir en las celdas de la cinta aquello que se ha señalado previamente en tal sistema, por lo que un cálculo, número pi por ejemplo, requerirá el espectro completo de los números, de 0 a 9. Además de esto, suele contemplarse también lo que en la práctica se conoce como estados Q, los cuales también son programados por el usuario durante la descripción del código y se etiquetan como Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. El rango total depende de la hipótesis matemáticas abstractas y reseña los matices condicionales de la fórmula lógica del código, con la finalidad de que el cabezal se desplace en la dirección que corresponda y realice la acción pertinente. Si te hallas en la posición Q2, escribe 0 y no te muevas. Por último, existiría una función de transición, delta, en la que se resume la secuencia total, paso a paso, del procesamiento matemático, y que expresa la instrucción completa: lectura de celda, escritura de nuevo símbolo, cambios de estado y movimiento del cabezal, en un ciclo recurrente que se detiene al encontrar la respuesta de la pregunta inicial, o también en el momento en que el usuario lo haya previsto dentro de su código, a menudo mediante una exclamación que se lee como parada. En el momento en el que la máquina para de moverse, se recupera la cinta y se analiza a detalle qué respuesta ha proporcionado. Su contribución a la biología matemática es menos famosa, pero no es menos profunda. Publicó solo un artículo en 1952, pero desencadenó todo un campo completamente nuevo de investigación matemática en la formación de patrones en el que hoy los científicos se basan para explicar el patrón al que corresponden. Por ejemplo, las rayas del pelaje de las cebras o la formación de estructuras como los dedos. Turing se dedicó al estudio de la morfogénesis, el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle su forma. Así, Turing lanzó la idea de que la repetición de patrones regulares en el sistema biológico animal, como las rayas de las pieles de las cebras o de los tigres, se debía a los morfógenos, que trabajan a la vez como activadores e inhibidores. Los científicos del King's College confirmaron la intuición de Turing en 2012. La muerte de Turing es un poco polémica. Se dice que se suicidó y murió por envenenamiento de cianuro al morder una manzana, pero hay muchas interrogantes sobre la razón real de su muerte. Por una vida dedicada a la ciencia y de aportaciones tan importantes, en 1966 se creó un premio en su honor, que cada año reconoce la mayor aportación al campo de la ciencia computacional. Ese galardón es comparable al Premio Nobel en esta disciplina y se llama Premio Alan Turing. Gracias.